Para la continuidad de este estudio conferencia de estos jueves, quiero tomar como plataforma dos citas bíblicas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. La primera cita va a estar en Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo 47, del verso 1 hasta el verso 2. Amén. Y luego de Ezequiel 47, del verso 1 al verso 5, estaremos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7 hasta el 14. Amén. Y dice la palabra de Dios así, primeramente en Ezequiel 47, 1 al 5, para la gloria del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, es decir, nadando. Juan 16, versos 7 al 14, dice la palabra de Dios así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Ya se oró por presentándome y presentando la conferencia estudio, y ya no podemos seguir orando. La importancia del Espíritu Santo, nuestro tema que hemos venido tratando todos estos jueves a las 8 de la noche, para la gloria de Dios. El Espíritu Santo, como hemos venido diciendo, es la tercera persona de la Trinidad. Pero esa palabrita, Trinidad, es una palabra que incomoda a muchas personas, por cuanto la palabra Trinidad, como bien nosotros sabemos, no aparece en la Biblia. Entonces Dios le bendiga, pastora Ana, yo soy uno de los cristianos, de los siervos y de los ministros que digo que lo que no está en la Biblia no podemos nosotros repetirlo. Ahora bien, hay cosas que con un entendimiento y por un nombre que nosotros tengamos en la mente, posiblemente en la Biblia no aparezca. Pero eso que nosotros estamos llamando por ese nombre, que con ese nombre
para nosotros aceptarlo, queremos que esté en la Biblia con el nombre que nosotros creemos, entonces ahí es donde Dios prende a los sabios, porque así como la palabra Trinidad literalmente en la Biblia no aparece, la palabra Biblia no aparece en la Biblia, porque usted me busca en los 66 libros que está en la Biblia y usted nunca me va a encontrar la palabra Biblia. Me dirá alguno, no, sí, la palabra Biblia está en la portada, está la palabra Biblia. Sí, por ahí sí, en la portada está la palabra Biblia, pero dentro de los libros, los capítulos, los versículos y los textos de la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Ahora sí nosotros nos ponemos a buscar y a ensamblar lo que es un Dios trino, nosotros lo encontramos en la Escritura. Y en este caso, como ya sabemos, nosotros hablando de esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, yo me puse, hermano, a escudriñar, porque en la Biblia hay un texto donde Dios dice específicamente, de tal nación no se vengará mi alma. Ese texto yo le invito a ustedes a que trate cualquiera de ustedes de buscármelo ahí. Si quiere lo puede buscar a través de Google o donde sea, trate de buscarlo. Donde Dios dice específicamente así, de tal nación no se vengará mi alma. Búsquelo de esa manera. Me parece que en el libro de Jeremías que está, hay tanto tiempo que no lo leo, pero la palabra, cuando habla del alma de Dios, esa palabra aparece en la Biblia una, dos, o creo que 3 o 4 veces. La palabra mi alma, Dios refiriéndose a su alma. Pero señores, nosotros, para entender a Dios, nosotros solamente tenemos que meternos en la palabra, que meternos en la Biblia. El que quiera profundidad y que quiera conocimiento de Dios, métase en la Escritura. Y es como digo yo, que mientras más un alto nivel de conocimiento de la Biblia usted tenga, un mayor alto nivel de manifestación del Espíritu usted tendrá. Escuche bien. En una ocasión yo dije eso delante de una persona que inclusive ni cristiana era, y me hizo con el dedo bien grande. ¡Eso es mentira! Porque hay mucha gente que conoce la Biblia y no tiene manifestación del Espíritu. Pero que espérese. Para nosotros, Dios te bendiga, para nosotros tener la manifestación del Espíritu en nuestra vida, se supone que nosotros tenemos que honrar y vivir lo que nosotros leemos. Amén. Honrar y vivir lo que nosotros leemos. Porque hemos dicho en otras conferencias anteriores que el Espíritu Santo vino a recordar lo que Cristo dijo cuando estaba en la tierra. Y Cristo, hablando del Espíritu Santo, Cristo dijo, Él les recordará lo que yo he dicho. Y dice, y Él les guiará la verdad. Gloria a Dios. Entonces, usted quiere tener un nivel alto de manifestación del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo honre a usted y la honre a usted. Tenga un mayor conocimiento de la Escritura. ¿Quiere que le diga una cosa? Una de las formas de los dones manifestarse en una persona, por ejemplo, usted no tiene don de sanidad, pero usted quiere que Dios lo use en la sanidad. ¿Sabe lo que debe usar usted? Métase en los textos, lea los textos que hablan mucho de la sanidad. Métase en la Biblia de la sanidad y los milagros que Dios hizo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Métase en esos textos, cómase esos textos, digiere esos textos, viva esos textos, crea esos textos. Y después que usted lo tenga, que se lo haya comido y digerido, entonces usted comienza a predicar eso, a enseñar eso. Y de acuerdo al conocimiento de lo que usted lee, así el Espíritu Santo lo va a honrar a usted. Porque es que el Espíritu Santo lo que honra es lo que tenemos de Dios en nosotros, lo que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo hay personas que creen que Dios la va a estar honrando si lo que viven llenándose el buche de batata, de yuca, de yautía, de cosas, y no se llenan el vientre y no se llenan el vientre de la palabra de Dios?
¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue que el Señor le dijo al profeta, cómete este rollo, cómete el rollo? ¿Cuántos se comen el rollo de los que están ahí? ¿Cuántos se comen el rollo? Esta noche nosotros nos vamos a enfocar hoy, entre otras cosas, de lo que es el conocimiento y la lectura de la palabra y la manifestación del Espíritu Santo por el conocimiento de la palabra que usted tenga. Es imposible que el Espíritu Santo honre a una persona si no tiene la palabra de Dios en su boca. Es imposible. Usted puede ser la persona más buena, más misericordiosa, más compasiva, más clemente, más piadosa, pero mientras usted, mire, no le da honra a este rollo, a este libro, usted y yo lo que estamos perdiendo el tiempo. Porque si dijimos en una de las conferencias, en la primera conferencia que leímos Éxodo capítulo 1, versos 1, 2 y 3, que dijimos que el Espíritu Santo estaba encima de qué? Del vacío, del desorden, de la tiniebla, del abismo, de las aguas. Él se movía, pero el Espíritu Santo se movía, pero no hacía nada. Nada más se movía, pero no dividía las aguas de las aguas, no quitaba el desorden, no llenaba el vacío, no separaba la luz de la tiniebla, no hacía nada. ¿Por qué? Porque el Padre no había expresado la palabra. Ahora, fíjese esto. Santo, yo siento al Señor. Escuche bien. Si el Espíritu Santo no honró ni hizo nada mientras el Padre no dijo nada, ahora imagínese usted y yo que querramos que Dios, que el Espíritu Santo haga algo y no mencionamos la palabra. Oiga bien, oiga la comparación que yo estoy poniendo. El Espíritu Santo no quitó el desorden, no llenó el vacío, no separó la luz de la tiniebla, mientras el Padre no habló. Entonces, si el Padre no había dicho sea, si el Padre no hubiera dicho él dijo Dios, entonces el Espíritu Santo no creaba nada. Entonces, si eso fue con el Padre, que el Padre no decía nada, el Espíritu Santo no hacía nada, imagínese con usted y conmigo que si usted no expresa la palabra, si usted no se llena de la palabra y si usted no honra la palabra, el Espíritu Santo no va a honrar nada de lo que usted haga. Ahora, usted quiere que Dios, mire, yo le voy a decir una cosa a usted, reciba esto, porque esta noche yo siento un entrenamiento para dones que tienen ustedes. Es un entrenamiento para los dones que tienen ustedes, que lo que están sigan explotando y que lo que no están se descubran y que lo que ustedes le están pidiendo a Dios, esos dones, ustedes comiencen a cultivarlo a través de esto que vamos a estar enseñando aquí. Gloria al Señor. Hay algo que se llama palabra, fe y espíritu. Palabra, fe y espíritu. Usted puede tener el conocimiento que sea de la palabra, pero si usted no tiene la fe en esa palabra que usted conoce, el Espíritu Santo no honra. Porque no solamente es la lectura, no solamente es el conocimiento que usted tenga de la palabra, sino la fe. Ahora, cuando la Biblia habla que debemos escudriñar la palabra y que debemos tener fe, ya el Espíritu Santo obra. Espérese, escudriñar la palabra y tener fe tampoco bastaría. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe, no solamente decir yo creo. Cuando usted cree algo, ¿sabe lo que usted hace? Que usted camina en base a lo que usted cree. Es decir, una gente está pidiendo un milagro, que Dios rompa una cadena, pero vive asustado, vive tembloroso, vive lleno de dudas. El Espíritu Santo no va a trabajar. Entonces, usted tiene conocimiento de la palabra, que Dios lo protege, que Dios lo liberta, que Dios lo sana, que Dios lo restaura, que Dios le provee. Entonces, en base a eso, usted cree. Y después que usted cree, usted camina confiado como que ya usted tiene lo que usted está pidiendo. Ahí el Espíritu Santo honra, porque también usted no solamente está leyendo la palabra, no solamente usted está creyendo la palabra, sino que usted está caminando en base a lo que usted cree. Y el Espíritu Santo dice, no, pero este muchacho lee, cree y anda de acuerdo a cómo cree. El Espíritu Santo dice, tengo que honrarlo, tengo que explotar ese don que tiene, tengo que darle dones mejores. Aleluya.
¿Y cuál es el propósito y el plan de Dios con cada uno de nosotros? ¿Que tengamos los dones menores? No. Hay dones menores y hay dones mayores. Todos los dones no son iguales. Porque hasta la Biblia dice del que habla en lengua y el que profetiza. La Biblia dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua. Amén. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua lo que hace es simplemente que está hablando su espíritu con el espíritu de Dios. Pero el que profetiza está recibiendo de Dios para darle palabra a una multitud. Amén. Para Dios revelar secretos, revelar cosas del pasado, del presente y del futuro. Amén. Gloria al Señor. Entonces quiere decir, hermano, gloria a Dios, que el Espíritu Santo quiere que en ustedes se manifiesten los dones mayores. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Que clamemos y que pidamos, que solicitamos los dones mayores, los dones mayores. ¿Y a qué yo puedo llamarle don mayor después de profetizar? ¿Qué es un don mayor? Un don mayor después de profetizar. ¿Usted sabe lo que es? Usted poder resucitar muerto en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que un testimonio que un hermano llegó a un hospital y el hermano cuando llega al hospital le dice a los médicos, yo quiero que usted me permita hacer una oración. Dice el médico, sí, no hay ningún problema, porque ahora nosotros aquí siempre recibimos muchos misioneros que vienen a orar. Venga, sí, venga para que ore. Y el médico lo que hace es que lleva al hermano donde están los enfermos. Y el hermano dice, no vine a orar por los enfermos, lléveme a la morgue, por los muertos que yo quiero orar. Es por los muertos que yo quiero orar. Y el médico se quedó así, asombrado, atónito. Y el hermano le dice, vamos, lléveme a la morgue, que yo quiero orarle por los muertos. Y el médico llevó al hermano a la morgue, gloria al Señor. Y él oró por los muertos. No se levantaron todos, pero se levantó uno. Hermano, déjeme decir una cosa, que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de este tema de la resurrección de muertos, esto es uno de los dones mayores que Dios le ha dado y que la iglesia no se quiere involucrar de eso. Es igual que los predicadores. Usted lo ha visto, los predicadores, que yo lo honro, lo respeto y lo bendigo. Pero la mayoría de los predicadores, cuando están ministrando en una iglesia, lo que van a predicar, a lo que van a ungir, a lo que están jamaqueándose, a lo que están recibiendo, para que la gente crea que él está recibiendo porque el predicador está poniendo la mano. Pero no va y le ministra a un paralítico, no va y le ministra a uno que sabe que no está sintiendo nada. Entonces, los dones mayores, que ahí donde hay uno que está como un yeso, como un palo, usted va y le ministra para que sienta. Que esa persona que de repente dice, tiene 6 días, tiene 6 meses de vida, usted va y le ministra para que Dios le sane. Que una persona se murió, vamos a orar para que Dios lo resucite. Entonces usted dirá, ay, hermano Pastor Miguel, es que estamos en el siglo XX, la cosa no es así ya. No, hermano, esto no es de asunto del siglo XX. El siglo XX para nosotros, pero Dios no tiene siglo XX, siglo XXI, siglo XXII, siglo I. Dios es el dueño de los tiempos. Dios no se mueve por el tiempo, Dios no se mueve por las edades, Dios no tiene tiempo, Dios no tiene edades. El tiempo no es de Dios, el tiempo es de nosotros, como yo le digo a usted. Usted me dirá, pero si el tiempo no es de Dios y es de nosotros, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Porque Dios tiene tiempo. No, Dios dice y dejó el tiempo en la Biblia para Dios. La Biblia dice que Dios se humilla hacia la tierra. Hay un texto que dice así, que Dios se humilla hacia la tierra. Es decir, que Dios baja de nivel de Dios para tratar de hablarnos con un lenguaje normal y natural como el que tenemos nosotros para que lo podamos entender. Amén. Cuando Dios creó el tiempo, cuando creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, no dice que lo puso para señales de que de los días, de los meses y de los años. Ahí fue que Dios creó el tiempo, pero Dios no habita en el tiempo. Por eso es que Dios, en los tiempos buenos, Dios sigue siendo Dios. En los tiempos malos, Dios sigue siendo Dios. En los tiempos donde hay vida, Dios sigue siendo Dios, pero en el tiempo en que hay muerte, Dios sigue siendo Dios. Y esto me recuerda en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, santo, aleluya, siento a Dios. Y el uno al otro se decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese fue el llamado de Isaías. Pero ¿por qué Dios llamó a Isaías en el tiempo, en el año que murió el rey Usías? Porque Israel estaba de luto. Israel había perdido al rey Usías y ya había un año de la muerte de Usías. Y Dios llama a Isaías en el año que murió el rey Usías. Dios, para darle a entender a la nación, mira, rey Usías murió, ustedes están de luto, pero yo estoy vivo. Los serafines están por encima de mí, me dan gloria, me honran. Yo tengo principados y potestades que me adoran. Se murió Usías, pero yo no. Bendito sea Dios. Amén. Entonces quiere decir, mi hermano, queremos manifestaciones. Yo quiero que los que quieran manifestaciones especiales levante la mano. ¿Quién quiere manifestación especial? ¿Quién quiere que Dios obre de una manera que la gente se quede así con la boca abierta y diga, Dios mío, Dios todavía tiene poder, Dios todavía levanta muertos, Dios todavía levanta, gloria a Dios, paralítico, Dios todavía hace que los mudos hablen, Dios hace que los sordos vean, oiga, Dios hace que los ciegos vean? Entonces, eso no depende de Dios. El que el Dios haga milagro no depende de Dios. El hermano está blasfemando porque Dios es el que hace los milagros. Eso lo sabemos, pero en los milagros eso no depende de Dios, eso depende del que cree y quiera que Dios lo haga. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo, ¿qué dijo Dios aquí? Estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, levante la mano de ustedes los que creen. ¿Cuántos de ustedes creen? Entonces esas señales tienen que seguirle a usted. Esas señales tienen que seguirle a usted. Nosotros no tenemos que andar detrás de las señales porque los ungidos somos nosotros, los llamados somos nosotros, los sacerdotes somos nosotros, los reyes somos nosotros, los profetas somos nosotros. Por lo tanto, las señales, dice, seguirán a los que creen. Las señales tienen que ir detrás de ti, detrás de mí. Pero eso depende, mis amados, de la lectura de la palabra, de la fe de la palabra. Y como yo camino en esa fe de la palabra, ahí el Espíritu Santo nos va a honrar. Gloria al Señor. Vamos a dar un pequeño break. Por ahí está mi oveja peruana, Giovanna Chávez, que Dios me la bendiga, mi oveja peruana. Aunque una persona no tenga un amplio y vasto conocimiento de la palabra, a esa persona Dios le podía ministrar, pero le ministra de una manera limitada. Pero cuando, vuelvo y te digo, una persona no tiene un conocimiento amplio de la escritura, pero algo de conocimiento debe tener, porque se supone primeramente, cuando una gente que no tenga conocimiento, digamos, de la palabra, como lo tenemos los que somos los creyentes, aunque no todos los creyentes tienen el mismo nivel de conocimiento de la palabra. Hay cristianos que tienen un 30, otro un 60, otro un 100, hay otros que tienen hasta menos de conocimiento de la palabra. Entonces Dios honra a cada cual de acuerdo a su nivel de conocimiento, su fe y su proceder hacia lo que cree en su andar. Pero hay algunos que en realidad no tienen ese conocimiento de la escritura, pero tienen una fe de que sabe que hay un Dios y en un momento determinado, por gracia y misericordia, Dios le puede ministrar algo. Por eso no quiere decir que porque Dios le ministró ese día, le va a ministrar corridamente y consecutivamente como el que vive empapado de la escritura y honrando la palabra. Porque, por ejemplo, yo voy a comparar esto con lo que muchos cristianos dicen, que Dios no honra, que Dios no mora en vaso sucio. Y los cristianos lo que pasa es que como no se prestan a leer bien la escritura, entonces interpretan que Dios no usa a un impío o que Dios no puede usar a un cristiano que esté a media, porque Dios no more en vaso sucio, que Dios no le ministre a esa gente. Pero una cosa es que Dios more, que Dios dentro de él, y otra cosa es que Dios un día le dé un sueño. Eso es diferente. Es algo diferente que un día Dios le dé una visión, porque inclusive
En la Biblia habla de gente que Dios le habló y eran los papás de los impíos. Por ejemplo, en tiempo bíblico, vamos a poner un ejemplo, Faraón Necao. Faraón Necao iba a destruir a una nación, y Josías, que era rey de Judá, que era un santo de Dios, que Josías no se habla que tuvo ningún error, ningún pecado, ninguna falta. Pero cuando Josías ve que Faraón Necao va a pelear contra sus enemigos, Josías se le opone. Y Faraón Necao le dice a Josías: Josías, mira, no me resista, no te me oponga, no vaya y sea que tú estés resistiendo a Dios, quítate en medio, no vaya y sea que Dios remeta contra ti, porque Dios, oiga, un faraón, porque Dios me ha dicho que me apresure para que destruya y pelee contra mis enemigos. ¿Y qué eran los faraones? Los faraones eran adoradores del dios Sol, de Ra, de Amón, que es el mismo Baal. Los faraones eran personas que prácticamente Egipto estaba lleno de diferentes tipos de ídolos. Sin embargo, a ese faraón Necao, él dice que Dios le dijo que vaya a destruir ese enemigo, pero Josías, por oponerse, no hizo caso de lo que Faraón le decía, que aunque Faraón no era siervo de Dios. ¿Y qué le pasó a Josías? Que lo asaetearon y lo mataron. Y dice la Biblia literalmente: y Josías no se apartó ni le hizo caso a la palabra que venían de Faraón Necao, las cuales venían de parte de Dios. Oye, de un impiazo. De un impiazo. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que a un inconverso, de que Dios le dé un sueño, de que Dios le trate algo, eso no quita, porque es que Dios es soberano y Dios hace lo que quiera. Ahora, la intimidad de Dios, la complacencia de Dios, y donde Dios ministra abiertamente y satisfactoriamente, es con la gente que conoce a esta señora, que tiene fe en esta señora y que camina en base a esta palabra. El Espíritu Santo puede estar en un lugar y Dios puede mostrar que el Espíritu Santo esté en ese lugar. Pero una cosa es que el Espíritu Santo esté en ese lugar y otra cosa es que Él haga algo en ese lugar. ¿Por qué? Porque allí en el Génesis, el Espíritu Santo no se estaba moviendo sobre las aguas, ¿no lo dice? ¿Sí o no? No se estaba moviendo sobre el vacío y sobre el desorden. Se estaba moviendo, pero ¿qué hacía? ¿Qué él estaba haciendo? ¿Qué? Nada. Solamente lo que estaba haciendo era moviéndose, caminando, pero no creaba nada. Pues así mismo es con nuestra vida. Hay cristianos que dicen: no, porque yo tengo el Espíritu Santo. Pero tú lo tienes, pero vamos a ver lo que Él está haciendo en tu vida y de la manera que Él te está usando a ti para la gloria del Señor. Amén. Entonces, este tema de la importancia del Espíritu Santo es un tema prácticamente que diría yo que es interminable, porque que cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que comenzar desde el Génesis y terminamos en Apocalipsis, y todo está el Espíritu Santo trabajando y funcionando, elaborando, gloria a Dios, los planes de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, trabajando solo, trabajando en equipo, ellos tres como Trinidad, gloria al Señor. Entonces, mire, en Ezequiel 47, la primera cita que nosotros leímos, aquí yo quiero hablar lo que algunas personas le llaman las 4 dimensiones del Espíritu. Esa es una de las 4 dimensiones del Espíritu, pero también hay otros predicadores que toman Hechos capítulo 2 y de ahí ellos sacan 4 dimensiones del Espíritu. Entonces yo no sabría cuál tomar como 4 dimensiones del Espíritu, si la de Ezequiel 47 o la de Hechos capítulo 2. Y no me sorprendo que aparezca otro predicador tomando otro texto bíblico diciendo que también en otro texto bíblico hay 4 dimensiones del Espíritu. De toda manera, aquí en Ezequiel 47, la Biblia habla de 4 dimensiones del Espíritu. Y primero es los tobillos, después las rodillas, después los lomos y después a nado. Lo primero es que, mire, cuando Ezequiel 47 habla de esto, está hablando de las aguas salutíferas, Y usted sabe que cuando la Biblia habla
de las aguas salutíferas, está hablando aguas sanadoras. Salutífera, agua saludable, agua de salud. Ahora, esa palabra de agua de salud, amén, de la palabra, algunos dicen sotería o soteria, que es la palabra salvación, que es la palabra salud, que es la palabra liberación. Entonces, esta palabra aquí de Ezequiel 47 habla de la palabra salutífera, está hablando del término soteria o sotería de salud. Entonces, a Cristo, a través de toda la Biblia, se le considera como el agua de vida que limpia y que da vida. Pero también al Espíritu Santo mismo se interpreta como que es el agua de vida que limpia y que da vida. Bendito sea el Señor. Y hay algo muy importante. Mantenga Ezequiel 47 abierto conmigo, Ezequiel 47, donde dice, verso 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Ahora, esas aguas que salían de debajo del umbral de la casa y las aguas se iban hacia el oriente. ¿Por qué? Porque la fachada de la casa o la fachada del templo estaba hacia el oriente, Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué las aguas estaban hacia el oriente? ¿Y por qué la fachada de la casa estaba hacia el oriente? Porque del oriente fue que salió la estrella que fue profetizada en Números, donde dice, saldrá estrella de Jacob, refiriéndose a la estrella que salió cuando Cristo nació. Aquella estrella, acuérdense que los tres sabios, esa estrella los guió a ellos para que ellos llegaran al lugar donde estaba el niño nacido, donde estaba Jesucristo. Amén. Pero también esas aguas que salían de debajo del umbral de la casa y se iban al oriente, y que la fachada, repito, de la casa estaba hacia el oriente. ¿Por qué menciona tanto el oriente? En Ezequiel, usted se lee desde el capítulo 10 en adelante, usted ve que la Biblia menciona el oriente, que la dirección estaba hacia el oriente, que la fachada estaba hacia el oriente, y que el ángel se dirigió hacia el oriente, y que dio una visión hacia el oriente. ¿Por qué tanto hacia el oriente? Le explico. La Biblia dice, primero, que la venida de Cristo será como un relámpago que se muestra primero ¿desde dónde? Desde el oriente. Amén. La venida de Cristo será como un relámpago que se muestra desde el oriente hacia el occidente. ¿Y por qué la venida de Cristo será como un relámpago que se va a mostrar primeramente en el oriente y se va a mostrar después en el occidente? ¿De dónde Cristo? Cuando nació. ¿Dónde nació Cristo? En el oriente. ¿Dónde Cristo ejecutó su ministerio? En el oriente. ¿Dónde Cristo resucitó? En el oriente. ¿Dónde Cristo fue levantado al cielo? En el oriente. Todo lo de Cristo fue relacionado en el oriente. Y el trato de Dios específicamente siempre ha estado en el oriente. ¿Y dónde está Israel? En el oriente. ¿Dónde están los judíos y los hebreos? En el oriente. Y dice la palabra de Dios. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Cristo le quiso dejar dicho, la salvación viene del oriente, de nosotros los judíos, no de los samaritanos. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, menciona tanto el oriente también, porque a veces los judíos se desvinculaban de la dirección y la guianza de Dios y adoraban al Dios Sol. Entonces ellos ponían su rostro directamente hacia el oriente. El oriente viene siendo el este.
Los judíos ponían su rostro hacia el este, hacia el oriente, donde estaba el sol. Por eso es que viene Dios y le dice al pueblo que hiciera el templo con la puerta del templo que pegara viendo hacia el oriente. Y el tabernáculo le dijo a Moisés para que la puerta del tabernáculo, la puerta quedara hacia el oriente. ¿Para qué? Para que los judíos que en el tiempo del tabernáculo o en el tiempo del templo después estaban adorando el sol, una vez que el tabernáculo y el templo estaban hechos, cuando ellos entraban hacia la puerta del tabernáculo y hacia la puerta del templo, le estaban dando el frente a la puerta del templo de Dios y le estaban dando la espalda al sol que ellos estaban adorando. Entonces, por eso Dios habla tanto del oriente. Entonces, dice Ezequiel que el Señor mandó este príncipe, este ángel, este varón, gloria a Dios, que tenía una vara, una caña de medir, y dice la palabra que le midió 1000 codos. Y los primeros codos, dice, las aguas le daban hasta los tobillos. Alaban a Dios. Las primeras le daban hasta los tobillos. Aleluya. Cuando hablamos de los tobillos, estamos hablando de la primera dimensión del espíritu, como le llaman algunos. Amén. Porque cuando hablamos de los tobillos, nosotros estamos hablando de la agilidad, Gloria a Dios. Los tobillos representan una iglesia que anda, una iglesia que camina. Nadie puede caminar normal y bien si no tiene tobillos, porque los tobillos es que la agilidad de mover bien los pies, los tobillos. Por eso muchos dicen que estas 4 profundidades de 1000 codos cada una, gloria a Dios, representa el Espíritu Santo, una de las dimensiones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guiando la iglesia y haciendo que la iglesia camine. Esos son los primeros 1000 codos. Y tengo que muchas cosas resumirlas para que el tiempo nos pueda dar, y que por cierto veo que nos falta ya 4 minutos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Los tobillos. Luego está las rodillas. Las rodillas representa una dimensión de sucesión. Es decir, se va Cristo y viene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo sigue elaborando y actuando y trabajando en las obras que Cristo había comenzado. El Espíritu Santo la ha continuado. Y luego dice de los lomos. Los lomos representa la dimensión de la etapa de los ministerios, cuando el Espíritu Santo honra a los ministerios que honran a Jesús. Y la cuarta dimensión es nadar. Esto representa al creyente y a la iglesia que ya se ha profundizado tanto en Dios, se ha metido tanto en el río del Espíritu Santo. Las aguas primero le daban por los tobillos. Ese no llegó muy profundo, ese no llegó a conocer muy bien a Dios, pero luego siguió caminando y el ángel le midió 1000 codos más y el agua le dio hasta la rodilla. Pero hay muchos que tienen las aguas hasta la rodilla y Dios no quiere que tus aguas estén hasta la rodilla. Dios no quiere que tú estés saturado y lleno hasta la rodilla. Por eso el ángel te empuja y te dice, camina más profundo, sigue nadando más profundo. Y el agua entonces te da ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Hasta los lomos. ¿Y cuáles son los lomos? Los lomos, la cintura. ¿Y qué se pone la gente en la cintura según la Biblia, según Efesios? El cinturón de la verdad y de la justicia. El cinturón de la verdad y de la justicia. Mire, esto del cinturón y de la justicia, yo lo tengo en un estudio. Y esto tiene, hermano, una enseñanza tan profunda que ahí fue que yo entendí que gente que tienen don y que tienen ministerio, Dios no lo está honrando. ¿Usted sabe por qué? Porque la cintura no la tienen apretada con el cinturón de la justicia y de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios honra al que honra la verdad. Dios honra al que honra la justicia. Dios honra
al que honra a Cristo, que es la verdad. Por eso es que, ¿qué dice la palabra? Dijimos nosotros al principio, en Juan 16, 7 al 14, dijimos que el Espíritu Santo vendría a recordarnos lo que Jesús dijo, y que el Espíritu Santo de Israel ya que nos guiará a qué, a toda qué, fue que dije, a toda justicia y a toda qué, verdad. Un cristiano lengua larga y hablador, como lo honra Dios. Un cristiano injusto que no sepa tener justicia, santo, como lo honra Dios. Cristiano que su pan de cada día es no la habladuría, eso está muy fino, la habladuría. Ese es su pan diario. Y la injusticia. Por eso que Pablo lo dice. Vamos a buscarlo de pronto, Efesios. Vamos a buscarlo de pronto, hermano. Ahora es que esto se está poniendo bueno, yo creo. Ahora es que te está poniendo bueno esto. Bendito sea Dios. Ay, santo, yo siento a Dios, yo siento a Dios. Amén. Efesios 6. Amén. Efesios 6, 14. Efesios 6, 14. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Para yo terminar hoy esta parte, yo quiero enseñarle algo a usted. ¿Por qué es necesario que usted y yo nos pongamos la cintura o la correa que representa la justicia y la verdad? ¿Usted sabe por qué? Es que Dios se ha detenido tanto en honrar mucha gente. Primero ya dije, porque no tiene el cinturón de la verdad, no tiene el cinturón de la justicia. ¿Qué se ponían los judíos en el cinturón? ¿Qué se ponían los judíos en los cinturones? Que representa la justicia y la verdad. ¿Qué se ponían? Se ponían la espada. Se ponían la espada. Entonces un cristiano con un cinturón flojo, la espada no la puede sostener. Por eso es que hay gente que la autoridad la tiene a media, porque en realidad el cinturón no lo tiene apretado. La justicia y la verdad no la tiene apretada. Entonces la autoridad, cuando reprende un demonio, el demonio le saca la lengua. El demonio lo insulta, lo avergüenza, porque no tiene su cinturón. Otra cosa que los judíos se ponían en el cinturón, ¿sabe qué se ponían? Se ponían alforjas, se ponían comida para viajar de un lugar a otro, se amarraban comida en el cinturón. Hay algunos muchas veces que se les escasea la cosa porque no honran la justicia y la verdad que es el cinturón, porque la comida se la amarraban en el cinturón. Pero también en el cinturón se ponían, los carpinteros judíos se ponían el martillo. La palabra representa también martillo, pero también el martillo representa construcción. Hay hermanos que los planes no se le dan, que las agendas no se le dan. Quieren hacer construcciones con martillo, construyendo cosas, y no se le da porque no honran la justicia y la verdad. Pero sigue. Ahí los judíos se ponían en el cinturón de la verdad. ¿Sabe lo que se ponía? Dinero. Se amarraban dinero en bolsas de tela. Y por eso la finanza se escasea, porque a veces no honramos la justicia y la verdad. Pero yo no estoy diciendo que porque usted pase un día un proceso de necesidad es porque no está en justicia y verdad, porque a veces somos probados con alguna cosa. Sino en realidad, cuando usted vive una vida que siempre es lo mismo, crisis, situaciones negativas, usted tiene el cinturón flojo. Amén. Entonces, por eso, el Espíritu Santo, esto es una combinación. El Espíritu Santo viene a honrar la justicia y la verdad, y el cinturón representa la justicia y la verdad. Amén. Entonces, mis amados, vamos a dejarlo así. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Yo no sé si Vladimir quiere que terminemos aquí o sigamos. Gloria a Dios. Eso depende de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si hay alguna pregunta, estamos aquí.